Hola, queridos hermanos, queridos amigos, querida familia. Qué alegría estar iniciando esta semana especial de la familia. Ahora, podemos preguntarnos, ¿qué es una semana de la familia en la iglesia adventista? Una semana de la familia en nuestra iglesia es un momento especial donde los padres, los hijos, los tíos, los abuelos se reúnen, sea en la iglesia, en la casa, en un pequeño grupo, en algún lugar donde podemos estar juntos y tener momentos de oración, momentos de estudio de la Biblia, momentos de intercesión. Vamos a orar por situaciones complicadas que están pasando, tal vez alguien que está enfermo, tal vez alguna persona que tuvo un accidente y vamos a clamar a Dios por esa situación. Tal vez alguien que está pasando por un momento difícil en su matrimonio, alguna situación complicada. Tal vez estaré hablando para alguna madre que está sin su marido o que es una madre que no se casó, es soltera, que está luchando para criar a su hijo. Será una semana muy especial para ti, para cada uno de aquellos que componen el núcleo de la familia. En esta semana vamos a hablar de un tema extremadamente importante. Vamos a tratar 8 aspectos que van a ayudarnos a que tú y yo podamos ser fortalecidos para vencer. Es por eso que en este momento estamos iniciando esta semana. Que Dios pueda hablar poderosamente a tu vida. Que Dios pueda tocar tu mente, tocar tu corazón. Y que el Señor pueda hacer cosas maravillosas en la vida de cada uno de sus hijos. Dios pueda bendecir esta semana y juntos seamos fortalecidos para vencer. En este momento, antes de abrir la palabra de Dios, yo quiero invitarte a que podamos tener una palabra de oración. Vamos a buscar a Dios y vamos a pedir que Él pueda instruirnos y traernos consejos y un mensaje que toque nuestro corazón. Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Señor nuestro Dios, pedimos tu bendición en este momento. Que tú seas nuestro maestro, nuestro profesor, y al abrir tu palabra, que tu Santo Espíritu pueda habitar poderosamente en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te lo agradecemos. Amén. Yo quería abrir con ustedes la palabra de Dios en el libro de Éxodo, capítulo 34. Éxodo, capítulo 34, versículo 6, que dice así: Jehová pasó por delante de él y exclamó: Jehová, Jehová, Dios fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que castiga la maldad de los padres en los hijos y en los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Amigos, en este texto hay algunas verdades muy claras. La primera, Dios es amor. Su naturaleza es amar, perdonar y restaurar al ser humano. Su gracia se extiende a 1000 generaciones. La segunda enseñanza es que Dios es justo y que Él no va a tolerar la existencia de la maldad y del pecado
para siempre. Y la tercera lección que podemos sacar de ese texto que acabamos de leer es que el pecado se extiende hasta la tercera y cuarta generación. ¿Qué significa esto? Que el pecado que se comete en mis días podrá lamentablemente ser pasada una tendencia pecaminosa sobre mi hijo, sobre mi nieto, sobre mi bisnieto e inclusive sobre mi tataranieto. 4 generaciones. Vean qué dice la señora Elena de White, mensajera del Señor, sobre la ley de la herencia. La condición física y mental de los padres se perpetúa en su posteridad. Este es un asunto que no se considera debidamente. Cuando quiera que los hábitos de los padres contrarien las leyes físicas, el daño que se infligen a sí mismos lamentablemente se repetirá en las generaciones futuras. A los padres les toca decidir qué hijos traerán al mundo y si ellos serán una bendición o una maldición. En este ejemplo que voy a colocar ahora, vamos a analizar, vamos a evaluar 2 familias que fueron estudiadas en 4 generaciones. Vamos a ver diferencias muy notorias entre ambas familias y vamos a ver cómo la ley de la hereditariedad toca profundamente la vida y el corazón de nosotros hoy, de nuestros hijos mañana, inclusive nietos, bisnietos y tataranietos. El ejemplo que vamos a colocar tiene que ver con la familia del pastor Jonathan Edwards y la familia de un hombre llamado Jukes. Edward versus Jukes. En el año de 1874, un hombre llamado Richard Dugald fue contratado para visitar las penitenciarias del estado de Nueva York. Y este señor Dugald quedó impresionado cuando él constató que al visitar 6 cárceles diferentes, encontró que la gran mayoría de los criminales que habían allí, todos eran parientes y provenían de un mismo árbol genealógico. El estudio de esa misma línea genealógica llevó a los investigadores al principal punto de referencia de esta triste familia. Todo comenzó con la unión de Mac Jukes y Ada Jalkes. Mac Jukes nació en 1720, era un hombre inmoral, impío, sin principios bíblicos y religiosos. Ya su esposa Ada Jalkes era una mujer extremadamente inmoral y alcohólica. Y con el pasar de los años, esas características, alcoholismo, inmoralidad, principios inmorales, fueron pasando a las familias y entonces se transmitieron principios de ignorancia, de ociosidad e inmoralidad. Estos principios llevaron a casi todos sus descendientes a una pobreza extrema, a la enfermedad y al crimen. Y entonces quería mostrar cómo fue el estudio de prácticamente 1000 personas en 4 generaciones de la familia Jukes. Vean lo que vamos a encontrar. De los descendientes de Mac Jukes, 310 murieron en la completa y total miseria. 120 mujeres fueron mujeres prostitutas. 60 ladrones tenían un promedio de 12 años de condena a prisión.
Más de 130 personas fueron condenadas por diversos homicidios. 18 personas eran dueños de prostíbulos y apenas 20 personas consiguieron establecer trabajos con oficios. Solo que hay un detalle interesante ahí. Apenas 10 de ellos consiguieron en libertad porque los otros 10 aprendieron en la cárcel. Vean qué otro detalle terrible. El estado de Nueva York tuvo que gastar más de $1.300.000 en concepto de ayudas sociales y gastos en prisiones con la familia Jukes. Y estamos hablando de casi 300 años atrás. Es mucho dinero. De todos esos descendientes, apenas algunos salieron adelante. Y lamentablemente ninguno de ellos, uno puede decir así, se destacó de una manera que fue una bendición para la sociedad. Por otro lado, la familia Edwards, el pastor Jonathan Edwards, nació ya en la familia de un pastor. Y esa familia con aspectos espirituales fue formando el hogar de Jonathan Edwards. Él se casó con Esther Stoddard y entonces él se dedicó a ser un gran pastor puritano. El pastor Jonathan Edwards desde pequeño aprendió lecciones valiosas con su abuelo, principalmente a trabajar con mucho esfuerzo y a estudiar con dedicación. Desde niño aprendió a leer, escribir idiomas como latín y griego y se destacó por el buen manejo que tenía en esos idiomas. El pastor Jonathan Edwards fue conocido como el precursor del primer gran reavivamiento del cristianismo moderno. Pero el mayor legado del pastor Jonathan Edwards tiene que ver con la manera como él guiaba a su familia. A pesar de sus muchas tareas y compromisos, muchos viajes, muchas reuniones y todo lo que él tenía que hacer, el pastor Jonathan Edwards tenía un compromiso de invertir 1 hora para enseñar a sus 11 hijos a vivir y amar los principios de la palabra de Dios. 1 hora cada día para estar con sus hijos y pasar el legado de la salvación. Yo quería mostrarles ahora qué fue lo que se encontró en los descendientes del pastor Jonathan Edwards. Fue una descendencia maravillosa. Y vamos a ver entonces cómo fue el aspecto que se estudió en las 4 generaciones. Durante las 4 generaciones del pastor Edwards se encontraron médicos, se encontraron rectores de universidad, senadores de los Estados Unidos, 75 oficiales de la Marina, más de 100 pastores y misioneros. Uno de ellos llegó a ser vicepresidente de los Estados Unidos, 60 de ellos fueron escritores de destaque, 80 fueron altos funcionarios y más de 295 se graduaron en universidades y sirvieron a Dios. De las lecciones de esta historia, sacamos que el pastor Jonathan Edwards era un hombre con muchas ocupaciones, pero nunca dejó de influenciar positivamente a su familia. Los padres son esenciales y son insustituibles en el proceso educativo de sus hijos. Es un error gravísimo tercerizar la educación de los hijos. Quien debe educar a nuestros hijos somos los padres, no son los abuelos, no son los hijos. A no ser por una situación muy especial, son los padres que tienen que educar a los niños. Mucho más que una profesión exitosa, riquezas o cualquier cosa deseable para nuestros hijos, nuestro mayor deseo debe ser dejar un legado en el que ellos puedan aprender a amar a Dios y a desear el reino de los cielos. En este momento quiero ver algunos ejemplos bíblicos
de cómo un legado pasa de generación a generación. Y quería examinar lo que está en Éxodo capítulo 34, cuando encontramos que en esa historia, quien estaba contando la ley de la hereditariedad, que las consecuencias de los padres o el pecado de los padres pasa para los hijos hasta la tercera y cuarta generación, ese fue Moisés. Entonces la pregunta es, ¿quién fue el padre de Moisés? El padre de Moisés, nosotros sabemos que en Éxodo capítulo 6, versículo 20, la Biblia dice que se llamaban Amram y Jocabed. Ahora, la pregunta es, ¿quién eran los padres de Amram? En Éxodo 6, 18 dice que Amram era hijo de Coat. Y ahí viene otra pregunta. ¿Quién es el padre de Coat? Éxodo capítulo 6, 16 responde esta pregunta diciendo que el padre de Coat fue Leví. Ahora, queridos, nosotros podemos pensar y ver de la siguiente manera. ¿Quién fue padre de Leví? El padre de Leví fue Jacob. ¿Y quién fue el padre de Jacob? El padre de Jacob fue Isaac. Y ahí usted se pregunta, ¿y quién fue el padre de Isaac? El padre de Isaac fue Abraham. Ahora, yo quería ver algunas cuestiones interesantes con esto, hermanos. Vamos a ver lo siguiente. Cuando hablamos de Abraham, nosotros vamos a ver por lo menos 3 pecados que Abraham cometió. Abraham fue mentiroso, Abraham fue polígamo y lamentablemente Abraham amaba más a un hijo que al otro. Abraham amaba más a Isaac que a su hijo Ismael. Esos pecados pasaron para Isaac y lamentablemente Isaac también cometió algunos pecados. Él amaba más a un hijo llamado Esaú y no amaba tanto a Jacob. Él también fue mentiroso. Y esos pecados pasaron a Jacob, porque Jacob también fue mentiroso. Ustedes recuerdan la historia, fue polígamo, amaba más a un hijo que a otro, pero aparte de todo eso, él todavía despreciaba a sus esposas y amaba más a una. Ahora, cuando vemos los pecados de Leví, ese sí que fue terrible, hermanos, porque Leví fue mentiroso, fue asesino, fue ladrón, fue una persona terrible, sin moral. Frente a todo esto notamos que la cadena del mal y del pecado se va de generación a generación, pero por la gracia de Dios se interrumpe en la vida de Leví. Vean lo que dice la señora Elena de White. Durante los años en que José había estado separado de sus hermanos cuando él fue vendido para ser esclavo, los hijos de Jacob cambiaron de carácter. Antes eran envidiosos, turbulentos, engañosos, crueles y vengativos. Pero ahora, al ser probados por la adversidad, se mostraron desinteresados, fieles el uno al otro, consagrados a su padre y sujetos a su autoridad, aunque ya eran de bastante edad. ¿Qué fue lo que pasó, queridos, en el hogar de Jacob para que hubiese este cambio? Yo creo que el cambio que se dio en la vida de Jacob fue aquel encuentro que Jacob tuvo con el ángel que sabemos que era Jesús. En aquella noche Jacob luchaba, pensando que al otro día iba a morir. Solo que cuando él se dio cuenta que el ángel con quien él luchaba, que él pensaba que era un enemigo, pero que en verdad era el ángel de Jehová, Jacob por fin toma la mejor decisión. Y esa decisión que Jacob toma fue cuando él dice: Señor, no te dejaré ir
hasta que tú me bendigas. Saben que hasta ahí, queridos, toda la vida de Jacob había sido una vida de tristezas, de engaños, de mentiras, de dolor, una vida miserable. Buscó toda la vida la bendición de Dios, pero lo único que cosechaba eran las desgracias de la maldad del pecado. ¿Saben por qué, queridos? Porque no puede haber bendiciones en la desobediencia. No puede haber bendición cuando una persona se aparta de la palabra de Dios. Cuando Jacob entiende que la única manera de ser bendecido es estar en la presencia de Dios, su hogar es bendecido, sus hijos son bendecidos, su familia es bendecida. Y a partir de allí hay cambios maravillosos y poderosos en la vida de Jacob. Yo quería terminar con esta cita maravillosa de la sierva de Dios, de Ellen White, que nos trae esperanza y confianza de que en Cristo y en su Santo Espíritu hay poder para vencer el pecado. Porque el pecado solo puede ser resistido y vencido con la poderosa intervención de la persona de la divinidad, que es el Espíritu de Dios. Y Él no va a venir con una energía modificada, sino que va a venir con la plenitud del poder divino. Es el Espíritu de Dios que hace eficaz lo que ha realizado el Redentor del mundo. Por el Espíritu Santo es purificado el corazón y por el Espíritu Santo un creyente llega a ser participante de la naturaleza divina. Que en este momento, querido, que estamos iniciando esta semana, tú puedas tener esa certeza y seguridad que en Cristo hay poder para vencer todas las tendencias cultivadas o heredadas al mal, y en Cristo podemos ser más que vencedores. Yo quiero terminar con una palabra de oración y clamar para que en esta semana especial Dios pueda enviar su Santo Espíritu y seamos más que vencedores. Nuestro buen Dios, tómanos en tus brazos. Que tu Santo Espíritu nos dé fuerzas, nos dé poder para apartarnos del mal. Nos dé poder, Señor, para vivir una vida poderosa. Pero por sobre todo, que nuestras acciones de hoy impacten poderosamente en nuestros hijos para que ellos deseen el reino de los cielos y podamos como familia prepararnos para el reino celestial. Pero si por ventura alguien ha fracasado o su hogar se ha destruido, que tú puedas restaurar, porque en ti hay poder, Señor, para restaurar, para transformar y para dar esperanza a cada corazón y a cada familia. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y que el Señor esté contigo.